Desde Lima, Perú, desde Convergencia, Peronismo Comunidad, para el mundo, la primera conferencia de esta, digamos, experiencia respecto al tema educativo. Hoy lo vamos a desarrollar con un gran expositor. Su nombre es Eduardo Reime. Él actualmente es docente de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático en SAD, en la carrera de Educación Artística. Asimismo, es director en la editorial independiente Vivir sin enterarse. Ha escrito y publicado el monólogo Un lugar llamado Tarata, 2006. Duerme tranquila Rebeca, 2007. Épocas de radio, 2010. Y Lección de las aves, 2015. En la actualidad se encuentra próximo a publicar la obra de teatro titulada Los ojos de Angélica, gracias al apoyo de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, ANFACEP. Estudió literatura en la Universidad Nacional Federico Villarreal y una maestría en estudios culturales en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como vemos, tenemos un expositor de lujo, de primer nivel, especializado en el tema de la docencia. Asimismo, tenemos la presencia del sociólogo, político e internacionalista Fernando González, representando al Círculo Internacionalista José Carlos Mariátegui, y como parte de la estructura también de Convergencia Peronicemos Comunidad. Antes de iniciar, señor director, por favor, iniciamos con la publicidad. Gracias, señor director. Por favor, Eduardo, Fernando, nuestros expositores, preséntese, por favor, después de esa presentación, iniciamos la conferencia, por favor. Muy buenas tardes con todos, con todas los presentes. Como ya dijo Camilo, estoy aquí para poder compartir mi experiencia como docente, tanto en la educación básica regular como en la educación superior y sobre todo en las escuelas de formación artística. Y le agradezco a Convergencia, este espacio tan importante creado por Camilo, por darnos esta posibilidad para poder generar el diálogo, conversar y sobre todo intercambiar ideas que son las que terminan construyendo ciudadanía, ¿no? Y es muy importante, yo creo que en el contexto en el que estamos viviendo, a puertas de elecciones, tener puntos de vista de diversos lados, ¿no? Y la educación no tiene que quedar exenta de ello. Gracias, Eduardo. Fernando, por favor, tu presentación. ¿Se escucha, Camilo? Sí, se escucha bien. Muy agradecido por esta oportunidad de encontrarnos y conocernos con Eduardo Reime. Se producirá un diálogo intergeneracional porque de una u otra manera somos generaciones que hemos compartido diferentes procesos en la vida política del país o en el desarrollo intelectual. Los diálogos del proceso intergeneracional
que desarrolle convergencia posibilitará ir afirmando e ir alimentando e ir abonando el terreno del camino de la peruanidad que se requiere para esta nueva época. Nosotros, desde nuestra identidad mareteguista, nos hemos afirmado siempre en peruanizar el Perú, pero ahora el proceso de la peruanización se tiene que enraizar con esa mentalidad cosmopolita porque la realidad lo determina por las condiciones que vive la población mundial y son los retos de la República nuestra. Y es de suma urgencia desarrollar esta mentalidad cosmopolita porque tenemos que reencontrarnos con nuestros compatriotas, nuestros hermanos y familiares que viven en el exterior. Y abordar en esta tarde el eje de la educación virtual en camino al Bicentenario tiene que ver con ese entronque, lo cosmopolita afirmando la peruanidad. Gracias Fernando, gracias Eduardo. Antes de iniciar, se ha preparado un video específicamente para el tema de la educación virtual. Señor director, por favor, pasamos este video y después de este video, si me lo permites, por favor Eduardo, inicias con la conferencia. Señor director, tenemos el video. ¿El uso del Zoom ha revolucionado la educación virtual en el Perú? La educación virtual. Hoy hemos trasladado o hemos cambiado la educación virtual. En la actualidad, los cuadernos que acompañaban a nuestros niños y adolescentes de los colegios del Perú han sido cambiados por computadoras. Cuídense mucho. Traten de mandar hoy día la nueva. ¿Quién iba a pensar que en tan poco tiempo la educación en el Perú iba a dar grandes pasos? Gracias, señor director. Después de estas imágenes, reflexionando y lógicamente expresando una realidad que se ha dado en nuestro país. ¿Quién iba a pensar de que tan pronto íbamos a llegar a alcanzar, pues no, una brecha virtual en la educación en nuestro país? Un hito histórico. La educación virtual en nuestro país ha sido pues un hito histórico y consideramos importante también diseñar, planificar y estructurar una educación a futuro. Consideramos que la educación virtual podría generar, podría facilitar y solucionar muchos problemas de la educación de nuestro país. Es vital llegar a la educación virtual, pero también esta educación virtual tiene que ser diseñada y favorecer a todos los estudiantes de nuestro país. Y por ende, invitamos a los educadores, a los políticos, para reestructurar una nueva educación en el Perú, promotora, integradora, recíproca, solidaria, que facilite de manera masiva la educación en nuestro país. Estamos muy preocupados por esta situación y sabemos de que ha habido deficiencias en la educación en este año, pero tenemos que superarlas y los niños tienen que volver a la educación el próximo año, paralelamente también a la educación virtual que han adquirido actualmente. Ahora hay plataformas virtuales en las cuales ellos se pueden desarrollar. Entonces, la educación el próximo año, así sea presencial o así sea semipresencial, tiene que tener de la mano el camino de la educación virtual, el camino de esta pues nueva vida educativa que se puede dar. Sin más preámbulos, inicia por favor Eduardo Reime la conferencia. Gracias. Bien, gracias Camilo. Nuevamente reitero la invitación a Convergencia para poder tocar el tema de la educación virtual. Lo que yo quiero abordar esta tarde gira en torno a
las oportunidades y las posibilidades que la educación virtual ha generado a propósito de la pandemia. Voy a abordarlo desde la educación básica regular primero y luego voy a contrastarlo con la educación superior para centrarme en las escuelas de formación artística, exactamente en la realidad que yo más conozco, que es la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, en donde se puso en práctica este modelo virtual a propósito de que todas las clases por motivo de la pandemia tuvieron que ser suspendidas, ¿no? Lo que yo haré será un recorrido un poco hacia atrás de qué cosa existía antes de la educación virtual en el Perú, cuáles fueron los motivos que hicieron que muchos maestros de pronto no estén de la mano con la tecnología, qué responsabilidad y qué importancia tiene el gobierno con respecto al hecho de digitalizar, capacitar a los docentes, y cómo estos docentes, una vez iniciado el problema, supieron resolver la situación al punto de que ahora que estamos ya a punto de terminar el año escolar, eh, podemos sentar un hito muy importante que nos puede dar una nueva visión rumbo al bicentenario en lo que concierne a la educación, ¿no? Finalmente lo que haré será unas reflexiones para poder generar el diálogo y poder intercambiar algunas ideas con Fernando, que aquí también nos está acompañando. Y contigo, ¿por qué no, Camilo? Bueno, para empezar, es muy importante mencionar algo. La educación virtual no estuvo, digamos, no estuvo en los planes del gobierno, ni el actual gobierno, ni en los gobiernos anteriores. Eso es muy importante mencionarlo porque la tecnología que se les lleva a las aulas a los estudiantes, siempre en el Perú terminó siendo un simulacro. Recordemos nosotros el famoso plan Huascarán, que consistía en tratar de llevar, digamos, tecnología a los estudiantes pobres del Perú, pero llevar tecnología no solo es comprar computadoras. Llevar tecnología es adiestrar a los maestros para que ellos puedan utilizar estas tecnologías. Nosotros, a propósito de la pandemia, nos hemos enterado, y la fuente es de Hildebrand en sus 13, que somos el país que tiene la red más lenta en Latinoamérica. Y esta pandemia nos ha mostrado que muchos estudiantes peruanos han hecho esfuerzos desmedidos para poder recibir la educación. Si algo nos ha dado la pandemia, ha evidenciado las brechas, digamos, tan marcadas que tiene nuestra sociedad, ¿no? Porque esta pandemia ha podido evidenciar que se puede salir adelante con la educación virtual de acuerdo al contexto donde estás ubicado. No es lo mismo ser un estudiante ayacuchano que ser un estudiante que vive en Lima y que tiene acceso a la tecnología más allá de los problemas que puedan haber en red. En la sierra han habido estudiantes, casi como, digamos, estudiantes que han sido fotografiados casi como postales para este futuro bicentenario, de niños estudiando en los cerros con radios para escuchar, digamos, el famoso aprendo en casa. Entonces, nos tenemos que reflexionar al respecto. ¿Qué ha hecho que estas personas puedan, digamos, o no puedan, mejor dicho, acceder a una educación democrática, igualitaria? Entonces, lo primero que quiero sentar aquí es que la educación virtual siempre fue una fantasía en este país.
siempre fue una fantasía. Siempre fueron modelos que se intentaron gestar solo para, digamos, el contexto en el que se estaba viviendo, solo para mostrar que estábamos a la vanguardia, y eso es, hoy en día, lo podemos ver que es una total falsedad. El año escolar inició, digamos, en marzo, no pasaron ni siquiera, creo yo, que 2 o 3 semanas, y los estudiantes fueron enviados a sus casas prácticamente de emergencia, cuando se decretó, digamos, que la pandemia se había generalizado y que se suspendían las clases hasta próximo aviso. Otra de las cosas que se evidenció fue que las instituciones educativas y las instituciones de educación superior no tenían gestión para poder contrarrestar las clases que se estaban proponiendo desde la virtualidad. Los estudiantes llegaron a sus casas, ¿no? Muchos de ellos de pronto contentos porque ellos suponían que iba a ser una especie de vacaciones, ¿no? Y también se pudo evidenciar algo con esta educación virtual, que los estudiantes de hoy en día que tenemos no son, digamos, no tienen, digamos, esta individualidad o esta autonomía que es de la cual nos habla el currículo nacional en la actualidad, ¿no? En el currículo nacional se propone que el estudiante tiene que desarrollar autonomía. ¿Qué cosa quiere decir desarrollar autonomía? El estudiante tiene que gestar y bregar por sus propios conocimientos. Entonces, también es muy cierto que esta educación virtual ha permitido darnos cuenta de que los estudiantes necesitan aún una guía para aprender. Y que la posición del maestro hoy en día es más que vital. Entonces, esta mirada que se tenía de desprecio hacia los maestros de la educación básica regular, los maestros de pizarra y tiza, hoy en día su posición frente al mundo es totalmente distinta, porque son más necesarios que nunca. Un padre de familia que está en su casa con sus hijos sabe más que nadie lo difícil que es que un estudiante esté prestando atención a una clase. Esas herramientas las tiene un pedagogo. Y para ser pedagogo se estudia. Entonces, en este país muchas personas han hablado de educación, porque creen que educar es entrar a un aula y decir cosas. Y no solo es eso. También es gestionar emociones. Entramos a las aulas y tenemos muchos estudiantes, y estos estudiantes pasan por diversas emociones. Y nosotros somos un poco padres, un poco psicólogos, un poco amigos, para poder llegar a ellos. Los padres hoy en día enfrentan el peor momento, quizá, porque están descubriendo cosas que no conocían de sus propios hijos. Y sus hijos están en este momento extrañando el colegio a rabiar. Y están valorando más que nunca el apoyo que le da un maestro dentro del aula. En la educación básica regular yo he visto cosas atroces y cosas realmente hermosas. A puertas de empezar el año, cuando se iba a anunciar que se iba a hablar de las clases virtuales, yo he sido testigo y he sido partícipe de 4 capacitaciones en un día. 4 capacitaciones en un día, eso es inhumano. Pero a pesar de eso, los maestros han logrado salir adelante, porque si algo tienen los maestros, es esta capacidad de reinvención. Ricardo Dolorier tiene una frase muy hermosa que dice, ser maestro es una forma muy hermosa de morir en el Perú. Y los maestros peruanos hoy en día se merecen todo el respeto del mundo. Han hecho capacitaciones con tecnologías que no manejaban. Han manejado Zoom, que nunca se les capacitó para ello, están manejando el Meet, están manejando el Q10, están manejando diversas herramientas virtuales propias de la gamificación que se les llama, y hoy en día
se han convertido o han repotenciado su forma de enseñar gracias a esta pandemia. Que allí donde hubo un problema, como decía Basadre, está surgiendo una posibilidad. Entonces, en la educación básica regular, muchos maestros, también hay que decirlo, fueron mandados a suspensión perfecta. Los colegios privados enviaron a maestros a suspensión perfecta y esta educación virtual nos ha permitido mirar cuál es la prioridad en la educación. Porque las más afectadas en la educación, en esta virtualidad, han sido las maestras de la educación inicial. Si nosotros miramos con desprecio la formación que tienen las maestras en educación inicial, estamos de cabeza, porque es ahí donde se gesta la base de la formación de un menor. Todos estos conocimientos que ellos adquieren, esta autonomía de la que ya te estaba haciendo mención, se adquieren a edades tempranas. Muchos colegios tuvieron que sacrificar docentes y muchas de ellas fueron maestras de inicial. En colegios, en primaria, ni hablar porque tuvieron que mandar a suspensión perfecta a las auxiliares, o ahora también llamadas asesoras, ¿no? Se negociaron acuerdos económicos, dándoles a entender que se les estaba haciendo un favor dándole un dinero, cuando eso es parte de sus derechos laborales. La educación virtual también permitió darnos cuenta que la ley laboral en este país se puede alterar porque tú firmas un contrato por un monto, por un sueldo, pero luego viene un contador y altera ese orden y hace descuentos totalmente exagerados, algunos casos hasta el 50% de tus saberes. Conozco muchos testimonios, muchos casos de amigos cercanos que han estado pasando mal y que definitivamente lo que ellos me evidencian es el abuso de parte de los que contratan a los docentes. La educación virtual también ha permitido evidenciar que en este país la educación sigue siendo un negocio en donde el que tiene un colegio mira y vela primero por sus intereses antes que por los intereses de los estudiantes. Los estudiantes no estaban acostumbrados a la educación virtual y vamos a decirlo bien claro, los padres no creyeron en la educación virtual hasta terminado el primer bimestre, digamos, en casas. Esas primeras semanas que se dio en la educación básica regular fueron muy tensas para los maestros, porque se puso en tela de juicio su quehacer como docentes. Quien es maestro en aulas presenciales o en aulas virtuales. Sabe llegar a un estudiante. De repente los padres no tuvieron mucha confianza al respecto, pero el primer bimestre muchos docentes no sintieron el apoyo de los padres de familia que sumado al contexto de incertidumbre, llenaban bandejas de correo con quejas, como si los maestros hubieran buscado la pandemia o el virus. También es muy importante mencionar y señalar que no se puede dejar pasar por alto que el MINEDU, el Ministerio de Educación, a través de su página Perú Educa, propuso capacitaciones en tiempos prácticamente increíbles, ¿no? Lo interesante hubiera sido que estas capacitaciones se den con fuerza. Sí existían antes de la pandemia, ojo, pero hubiera sido muy interesante que se le dé con tanta fuerza, así como se ha dado en este contexto de pandemia antes de que empezara la pandemia. Pero lamentablemente nosotros como sociedad somos un país que primero espera verse con la soga al cuello para salir adelante y salir a flote. A pesar de ello, los maestros han salido adelante, han logrado manejar estas tecnologías. Yo conozco docentes mayores que se han atrevido a incursionar en el tema de la virtualidad y la manejan hoy en día muy bien y que, digamos, al inicio fue muy complicado para ellos, pero
si algo también tiene un maestro, es esta capacidad de seguir aprendiendo y de nunca dar por sentado que conoce algo, ¿no? Entonces, como mencionaban por ahí, un maestro es un eterno aprendiz que entra a un aula y que sabe un poco más y comparte su conocimiento con sus estudiantes. Entonces, estamos terminando el año escolar con buenos indicios, estamos terminando el año escolar con maestros que manejan tecnología, con maestros que están más preparados para el próximo año, que así las clases sean presenciales, semipresenciales. A mí me parece que es muy importante decir que si las clases pasan a ser presenciales, la virtualidad no se tiene que ir de nuestra vida. La virtualidad tiene que seguir en un proceso paralelo porque de pronto, si la anulamos, si la eliminamos, lo que vamos a hacer es no vamos a sentar bases sobre nada y vamos a echar a perder todo lo que se ha aprendido y todo lo que los estudiantes también han aprendido en este año, que seguramente es un año que todos recordarán como un año nefasto en las vidas personales de cada uno, pero también un año lleno de retos y posibilidades para futuras generaciones. Entonces, la virtualidad, que es la otra nueva normalidad que ha aparecido, tiene que coexistir ahora con las clases presenciales y los estudiantes tienen que sí volver a las aulas, pero no olvidarse de que también en este proceso, ya está acabando un año, algo han cambiado también ellos. Yo veo estudiantes más maduros, Camilo, veo estudiantes más serios, más comprometidos con su educación. Estamos rumbo a un bicentenario y los jóvenes tienen que saberlo. Necesitamos que ellos maduren. González Prada decía, dejar que los viejos que se queden en la tumba y hacer que los niños vayan hacia adelante, ¿no? Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Necesitamos que los jóvenes que están en las aulas tomen conciencia, desarrollen pensamiento crítico, tomen como modelo actitudes ciudadanas que se ven en Latinoamérica. Esta huelga que surgió en Chile y que se tumbó una constitución sale de la indignación de los estudiantes chilenos cuando les subieron el costo de los pasajes. No puede ser que esa indignación no la tengamos también nosotros entre nuestros estudiantes. Los maestros están haciendo lo que tienen que hacer en las aulas, sembrar la indignación. Los padres tienen que hacer lo propio en sus hogares y tratar de reflexionar a partir de ahora cuando se dirijan a un maestro. Mirarlo con respeto y saber que en este año 2020 el esfuerzo fue terrible, porque si bien es cierto, los maestros no fueron la primera línea de defensa, porque ahí estuvieron los médicos, sí podemos decir que fuimos la primera línea de defensa del conocimiento de futuras generaciones. En el caso de la educación de formación artística, en la educación superior, en el caso exactamente de la Escuela Nacional de Arte Dramático, donde yo enseño, este año llegué a la escuela, empecé con mucho entusiasmo el año, pero pude evidenciar que es muy importante que los maestros se monten sobre la tecnología y la virtualidad para que puedan llegar a los estudiantes más jóvenes y a los futuros artistas de este país. Es muy importante esto. Yo he visto mucho escepticismo de muchos maestros con respecto a la virtualidad. En una capacitación que tuve en la escuela sobre tecnología digital, educación virtual, le preguntaba al capacitador si nos iban a enseñar a usar plataformas por el tema de que posiblemente las clases sean virtuales. Una maestra se burló, volteó y me dijo, ¿cómo te atreves a decir eso? Eso seguramente no va a llegar aquí y seguramente estás exagerando con lo que dices. A la semana siguiente mandaron a las casas a todos y esa profesora fue la primera en sufrir con las clases a distancia. No puede ser que un capacitador, digamos, haga un coaching con maestros y hable de tecnología y no inserte en su programación las herramientas básicas para poder utilizar
estas formas de llegar a los estudiantes. Hay muchos profesores que no tienen ni correo electrónico, se alejan de las redes y hoy en día es muy importante estar en esas redes. Para mí, de pronto es otra situación, porque yo tengo otra edad, ¿no? Yo tengo 36 años, pero también me hace reflexionar a mí que cuando me llegue el momento de enfrentar esta dificultad, tenemos que estar preparados, ¿no? Yo felicito a los maestros que han puesto todo de su parte para poder sacar adelante esta educación y mencionar, para ir cerrando un poco la idea, que los estudiantes terminan el año 2020 con mucha gratitud, con mucha nostalgia, los que terminan quinto de secundaria, y sobre todo con mucha valoración hacia sus maestros. Muchos estudiantes deben de saber que ante las difíciles situaciones que se presentaban, un compañero caído por COVID, teníamos que salir